Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Gracias te damos, Señor, por la bendición, por el privilegio de formar parte de aquellos que entendemos estas verdades que tú dejaste plasmadas en tu palabra y que hoy adquieren mayor vivencia en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendícela, oh Señor, y permite que pueda prosperar en nuestro interior, que nos capacite para acercarnos a ti y alejarnos cada día más de este mundo corrupto, de este mundo dañado por el pecado. Así oramos dándote las gracias por cada hermano aquí presente y permite, oh Señor, que tu palabra nutra nuestra alma, que podamos salir de aquí fortalecidos. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, hermanos, este aspecto teológico profético acerca del anticristo nos mueve a interpretar y estudiar la palabra con seriedad y nos esforzamos porque el espíritu con el que fue escrita esta palabra y el sentido expreso de su mensaje pueda ser captado, pueda ser interpretado correctamente con la intención misma con la que esa palabra por el Espíritu Santo fue dada a Juan, fue recibida por aquellos primeros cristianos y ha sido piedra angular para las diferentes generaciones de cristianos que han vivido a lo largo de la historia enfrentándose precisamente a las trampas lanzadas por el espíritu del anticristo, por las operaciones malignas de los anticristos que han ido desarrollando una agenda desde dentro de las congregaciones para desorientar a las personas. Nosotros estamos en la verdad. La verdad es Cristo. Si nosotros estamos en la verdad que es Cristo, todo aquello que en nombre de Cristo se diga que Cristo no dijo, o todo aquello que se pronuncia en nombre de Cristo de una manera tergiversada, es tiniebla, es oscuridad. Nosotros tenemos una alta responsabilidad de estar atentos al mensaje genuino de la palabra de Dios. Estamos en el borde de vivir en la luz y en la verdad, o de vivir en la manipulación y constituirnos en un antidios, en un anticristo. Muchas veces, recientemente, bueno, el último mensaje, hubo alguien que cuando subimos el mensaje, dice, bueno, yo creo que el anticristo es el comunismo o tiene algo que ver con eso. Bueno, no necesariamente eso es lo que aquí la palabra del Señor está hablando. Si nosotros entendemos realmente lo que significa la palabra anticristo, es alguien que va en nombre de Cristo contra Cristo. Es decir, que cuando el mensaje del evangelio se presentó, cuando el mensaje del evangelio se dio al mundo y los discípulos comenzaron a diseminar esa palabra, hubo alguien que usó esa palabra de una manera egoísta, egocéntrica, egolátrica, para recibir ciertos beneficios personales de la manera expresa en que esa palabra fue dada para que fuese un beneficio gratuito para todos. Porque el evangelio es para todos. El evangelio es para que sea predicado a todas las naciones. Y si solamente un grupo pequeño de todas las naciones ha de ser salvo exclusivamente por predeterminación de Dios, entonces ¿qué sentido tiene que el Señor Jesucristo en el mismo evangelio de Mateo, antes de ascender al cielo, dijo, id y predicad a todas las naciones?
y enseñándoles que guarden estas palabras y deben hacer discípulos. Es decir, que nosotros tenemos una alta responsabilidad de predicar el evangelio tal como salió de los labios de Cristo, tal como lo enseñaron los apóstoles, así nosotros debemos también hacerlo, hermanos. Y si nos salimos de ahí, estamos en el grave problema, en el grave peligro de irnos hacia aquellos que son anticristos y vivir bajo la influencia de un espíritu que no es el de Dios. Y si no está el espíritu de Dios, ¿quién está? El espíritu del anticristo. Hay ya muchos anticristos, y ahora han surgido muchos anticristos. Es decir, que es una señal de que estamos precisamente en el marco del último tiempo. O sea, el último tiempo es en el inicio de la predicación del evangelio hasta la culminación de la predicación del evangelio. Si ustedes algunos tienen alguna duda, por favor, no tengan temor después ponerlo a consideración y pudiéramos ampliar un poco más. Ya nosotros estuvimos hablando exactamente de dos herramientas el domingo anterior, el ocultismo, y también estuvimos hablando sobre el oscurantismo. Por supuesto, no vamos ahora a repetir el estudio, pero sí debemos, hermanos, tener en cuenta la importancia que tiene que podamos definir esos conceptos, que podamos definir bien esas intencionalidades que tiene Satanás para distraer y para llevarnos en un camino, en una dirección que no viene de Dios. Y deben decirle que yo estoy hablando a la iglesia, yo no estoy hablando a las personas del mundo. Las personas del mundo no tienen a Dios, las personas del mundo no se rigen por la Biblia, las personas del mundo no creen ni les interesa el Espíritu Santo, ni creen ni les interesa nada. Estamos hablando de que esto es dicho a los cristianos, dicho a los hermanos. Aquí dice hijitos. Le está hablando un término, el término hijito, además de ser un término paternal, está diciendo que hijito es aquel que nació. Hijito es aquel que está en la familia, ¿sí o no? Entonces, el mensaje está siendo dado a la iglesia. Entonces, no podemos buscar en el mundo lo que se desarrolla dentro de una iglesia que no está atento. Y miremos el mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis y nos vamos a dar cuenta las especificidades que da el apóstol Juan acerca precisamente de ese fenómeno que va contra Dios dentro de la misma iglesia, dentro de las mismas congregaciones, que si no estamos al tanto, si no estamos con los ojos bien abiertos y nuestra capacidad racional bien centrada en la doctrina que viene de Cristo a los apóstoles, nosotros sin darnos cuenta vamos a ser parte de ese sistema y vamos a llegar a ser parte de aquel programa que se institucionalizó en la Edad Media, y levantó una gran bestia que hizo un daño tan horrible a la humanidad, y que hoy está resurgiendo. Por eso es que nosotros estuvimos hablando acerca del Foro Económico Mundial. Recuerden, estuvimos hablando de esa reunión que se hace una vez todos los años. Y debemos, hermanos, tener en cuenta algo muy importante, que además del oscurantismo, además del ocultismo, de estos elementos de los que se nutre precisamente el paganismo de sus orígenes, hay dos elementos que debemos también mencionar. Uno es el panteísmo. ¿Saben lo que es el panteísmo? El panteísmo, estos creen que todo lo que existe es Dios. Ellos no conciben a Dios como lo concebimos nosotros. Ellos creen que un mango o una mata de mango es Dios. Ellos ven en la creación a Dios. Para ellos la creación es Dios, porque la creación misma genera vida. La creación misma genera sustento. Y entonces ellos, el mundo trascendente lo limitan al mundo inmanente o al mundo intrascendente. ¿Entienden la idea, verdad? O sea que lo sobrenatural lo llevan solo a la parte natural y conciben lo natural como una divinidad. Ese es el panteísmo. También está el otro concepto que ellos definieron en la historia y es parte del paganismo, que se llama el animismo. Acuérdense que estos son elementos que están dentro del paganismo, como la cultura que va alternativa a la cultura de la fe. Y acuérdense que este no es un fenómeno nuevo.
Este es un fenómeno que va acompañando a la historia de la humanidad desde los mismos albores de la raza humana. Por eso nosotros consideramos que Caín fue el primer secularista. Secularista significa que Caín creyó más en él que en Dios, y aunque él sabía que Dios existía. ¿Caín sabía que Dios existía o no? Caín sabía que Dios existía. Él vio, él escuchó, él sabía de la existencia de Dios. Sin embargo, él voluntariamente decidió, como Abel decidió voluntariamente hacer una ofrenda delante de Dios que le agradara, él voluntariamente, haciendo un mal uso de su libertad. Dios no lo obligó a él a hacer una ofrenda que no agradara a Dios. Era su corazón, era de su decisión hacer una ofrenda desagradable delante de Dios. Dice, miró Dios a Caín y no le agradó la ofrenda. Desgraciadamente hoy nosotros miramos que este es un mensaje que se ha tergiversado. En muchos lugares las personas cuando dan, estimulan que den muchas ofrendas porque Dios te mira cuando tú das muy buena ofrenda. Y es una interpretación antibíblica, anticristiana, y por tal razón sobre esa base se establecen parámetros anticristos. Y la gente todavía buscando el anticristo fuera, buscando el anticristo en el comunismo y en 20.000 religiones y en 20.000 ideologías y filosofías que realmente lo son, pero no es a lo que se está refiriendo a la Biblia. ¿Comprendemos, hermano? Porque para que Dios acepte tu ofrenda, más o menos, depende de tu corazón. Porque cuando lea el pasaje en Génesis, dice, miró Dios a Caín y no le agradó su ofrenda. Sin embargo, dice, miró Dios a Abel y le agradó su ofrenda. Esto lo hemos hablado varias veces, pero lo vamos a repetir, porque nosotros lo que queremos es que en los pequeños detalles enciendan los grandes flash espirituales y podamos entender la esencia misma del mensaje que queremos dar. Cuando un pequeño detalle se obvia, genera o se desencadena una desviación de la esencia del mensaje bíblico que te puede poner en una situación o en una línea anti Dios. Que eso fue lo que le pasó a Caín. A Caín llegó a ser una persona que no quiso. Fíjate que cuando Dios habló con él, ¿creía o no creía Caín en Dios? Y Dios habló con él y dijo, oye, ¿qué tú le hiciste a tu hermano? ¿Acaso yo soy guardia de tu hermano? O sea que había una voluntad acérrima para ir contra Dios. Ese era un anticristo, ese era un antidios, porque no aprovechó la oportunidad. Él tenía que haber dicho, Señor, ¿qué fue lo que hice? ¿Cómo es que yo llegué a tal punto? Yo creo que la misericordia de Dios rebasa cualquiera de nuestros errores. Yo lo creo. Si no, yo no estoy aquí. Pero a lo mejor ustedes no, pero yo creo que si están en la misma página que yo, todos estamos aquí porque la misericordia de Dios superó nuestro error, superó nuestro fallo y por eso estamos aquí. Pero Caín insistió. Es el principio de rebelión, es el principio de rebeldía y por eso Dios lo sacó de sus proyectos, de sus planes y él, ese espíritu que se incubó en él, proliferó hasta el día de hoy. Entonces, el espíritu del anticristo nace en las entrañas mismas de aquellos primeros y genuinos cristianos. Y yo le pido a Dios que ustedes lo entiendan, porque vamos a tener que enfrentar personas en nuestra familia, personas en nuestro trabajo, personas que conocemos que son cristianos, pastores a los cuales respetamos, líderes a los cuales valoramos, que van a tener una posición que va contra la enseñanza esencial y efectiva del evangelio. Y van a enemistarse contigo. Hay hermanos aquí que me han dicho, oye, yo he ido a hablar a algunos hermanos de lo que nosotros creemos y nos dicen herejes. Y nos dicen cuánta barbaridad se le ocurre porque creen que estamos desprovistos de la verdad. Sin embargo, la palabra del Señor es muy clara en este elemento. Es decir, que el paganismo vino, y estamos hablando del paganismo asociado con el concepto del anticristo porque sí tiene mucho que ver. Y nosotros debemos, hermanos, tenerlo siempre en cuenta porque cuando la doctrina sana no se establece en la conciencia del hombre,
Y cuando en nuestra capacidad racional no están bien definidos estos conceptos, entonces hay que suplantar lo espiritual por aquello que parece espiritual y se genera una doctrina, inclusive una teología que abraza elementos que tienen que ver con la superstición, porque es el corazón que está enfermo por no tener la sana palabra. Como decía nuestra hermana, nosotros estamos en la verdad, estamos en la luz, hemos recibido el beneficio de Dios en la persona de Cristo, siendo Dios encarnado. Eso no tiene comparación, ¿verdad? Esa es una belleza extraordinaria. Entonces, debemos estar con la mira muy bien puesta en la palabra de Dios. Por eso no nos sorprende que el paganismo tiene 3 pilares fundamentales. Lo hemos estudiado en otras oportunidades, pero es bueno que lo repasemos porque hay algunos hermanos quizás no lo han analizado antes, que es el militarismo, la superstición y el hedonismo. Esos son 3 elementos que usa el paganismo. La superstición, sabemos que en su sentido más simple son los fenómenos de la naturaleza para los que no hay una explicación racional, y entonces le damos un carácter espiritual, o un carácter, un buey berrió a las 2 de la mañana y Pedro se murió. Entonces decimos, oye, porque el buey berrió, no hay forma en la que se pueda explicar que Pedro se murió a las 2 de la mañana y cantó un burro, un buey. Entonces, la superstición nace de una forma que tiene que ver con la ignorancia, y esa ignorancia la utilizan los que son un bicharraco, con los que son más inteligentes. Entonces usan eso para mantener sometido a la persona por ignorancia. Eso es un elemento que en la historia lo han usado muchas personas. La superstición muchas veces aún están dentro de las congregaciones. O sea que ese vasto arsenal que hay dentro del paganismo es muy fácil para muchos líderes evangélicos que son autócratas. Y la historia está llena de autócratas. Y cuando yo le digo a un hermano, si usted se va a esta congregación, usted pierde mi cobertura. Yo me estoy poniendo en el lugar de Cristo y yo me estoy poniendo en el lugar del Espíritu Santo, y esas personas están comenzando a manipular esas terminologías para que tú sientas la influencia de la superstición sentado en un templo. Entonces no me digas que el anticristo y el espíritu del anticristo está fuera de la iglesia, está fuera de la conocimiento, está dentro de los que proclaman el evangelio de una manera que no está conforme a la palabra. Porque en el cristianismo no hay superstición, bendito sea Dios. Porque creemos en un Dios soberano que conoce tus pies, los mide. Conoce tu corazón antes de recibir tu ofrenda. Amén. Y tu ofrenda que más Dios valora es tu corazón. Porque fue lo que miró Dios en Caín y Abel, el corazón. Si Dios no mira el corazón, entonces es un Dios pagano que está mirando más lo que tú das. Entonces, ¿cómo hacían los fariseos hipócritas? Que aquella viuda que dio todo lo que tenía, que eran 2 blancas y 2, como era una monedita, y aquellos ricos que tenían mucho dinero, hay mucho de eso en el mundo, tenían mucho dinero, y mira, si usted tiene un corazón como el de Abel y trae mucho dinero, a Dios no lo ofende. No estamos hablando de que hay que ser miserables delante de Dios, estamos hablando del principio, de lo que Dios realmente valora. ¿Y qué dijo el Señor? Mira, todos estos ricos dieron de lo que les sobraba, pero esta pobre infeliz, esta pobre viuda, descendió, ¿verdad? Descendió bendecida por el Señor, porque ella dio de su pobreza todo lo que tenía. Dios la bendijo y nos da un ejemplo de que nuestra valoración no es lo que tenemos materialmente, sino de nuestra actitud y nuestro corazón delante de Dios. Yo no puedo justificarme nunca por lo que nadie hace o lo que nadie dice. Yo tengo que justificarme bajo la gracia de Cristo por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Vivo apegado a eso. Ese es mi culto racional a Dios. Ese es mi culto que creo que Dios lo valora y lo acepta. Así que la superstición es un elemento que se está usando hoy en la Agenda 2030. La superstición.
Se está usando hoy el hedonismo. ¿Sabe qué cosa es el hedonismo? Lo conocen, ustedes lo pueden dudar. Es todo lo que se opone al dolor, todo lo que se opone al sufrimiento, es todo lo que tiene que ver con el placer. Ustedes lo han visto en la agenda de ideología de masa, de la ideología de género. Si una persona que es homosexual o es lesbiana y usted le dice, yo me siento mal y porque me siento mal hay que pasarle por arriba a todo el mundo y a usted hay que ponerlo en un... no hay una manera lógica y racional para entender ese asunto. Es decir, que la superstición y el hedonismo, que es el darle rienda suelta, muchas gracias, rienda exactamente al placer, y no se dan cuenta que ese placer descontrolado es lo que más dolor trae. Es lo que más desastre trae a la mente del hombre, es decir, que es una mentira de Satanás. Y muchas veces dentro de la iglesia, eso es lo que se está predicando. No estamos hablando del mundo. Acuérdense que el énfasis de este estudio es el anticristo, que nace el cristianismo de Cristo y los apóstoles, y esta filosofía, estas corrientes mundanas paganas están haciendo fuerza siempre contra la verdad. La luz siempre está sufriendo violencia por la mentira, por la oscuridad. Nosotros sabemos que nunca el diablo va a estar contento de que tú eres cristiano, que tú amas al Señor, de que tú tienes una vida de santidad. El diablo no quiere eso. Tus hijos se van a oponer, tu esposa, tu esposo, tus vecinos, en tu trabajo va a haber oposición a la luz y la verdad. Por eso es que el otro pilar es el militarismo. Entonces, el militarismo es la filosofía de imponerse a través de la fuerza. Eso está el mundo lleno. Los griegos eran muy hedonistas, narcisistas, y salen toda esa filosofía. No hay nada nuevo, dice la Biblia, no hay nada nuevo debajo del sol, y está dicho hace muchísimo tiempo, porque los principios sobre los que está encarrilado el pecado son los mismos desde Adán hasta hoy. Son los mismos principios. Y son los mismos principios la bendición que hay en aquellos que están encarrilados en la fe de Jesucristo. ¿Cuántos estamos en ese carril? Amén. Entonces va a haber tormentas, va a haber violencia, va a haber piedras contra ti, pero permaneceremos. Seremos inamovibles como es inamovible Cristo. Yo no puedo ponerme a oír una doctrina o una enseñanza que me mueva de esta verdad, porque entonces voy a tener un problema con Dios. Entonces, esta agenda 2030 está utilizando, está desenterrando con el brote, la restauración del ocultismo, con la restauración de todas estas cuestiones que tienen que ver con el paganismo, con la superstición, con el hedonismo, con el militarismo. Están tratando de establecer otra vez en el mundo secular todos estos pilares que una vez, por causa de la reforma, fueron suprimidos por la libertad que trajo conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios. Muchas personas critican a Lutero, que Lutero tuvo defectos como todos, pero fue la persona que Dios usó como una chispa para confrontar todas aquellas cosas que no venían con la palabra de Dios. Y la gente comenzó a leer la Biblia en su idioma materno y hubo un cambio que todos nosotros sabemos cuál ha sido hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, hoy están usando nuevamente estas herramientas culturales para llevar a los pueblos hacia un gobierno opuesto al de Dios. Por eso odian a Cristo, por eso odian a sus seguidores, por eso odian a los que amamos su palabra y por eso odian a los que obedecemos esa palabra. Dice 2 Tesalonicenses 2, versículo 7 al versículo 12. Lo voy a leer yo rapidito. Dice, solo que al presente hay alguien que lo detiene hasta que él a su debido tiempo se ha quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Qué le parece? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, que hay una vasta cantidad de personas que están dentro de esos límites, que están dentro de esos conceptos, que aún conociendo la verdad, aún conociendo la palabra de Dios, prefieren seguir cediendo a los empujones que esta cultura da, y se está estableciendo esa base de ese sistema global que va a tratar de imponerse en el mundo, hermano, y van a una velocidad que después daremos algunos detalles más para que ustedes vean que son detalles espeluznantes de lo que ellos están intentando hacer, de lo que ellos están tratando de hacer, establecer ese sistema, de establecer ese gobierno que va a tratar de instaurar una paz. Y bien dice este pasaje en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, vamos a leer ese pasaje también. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente. Está el apóstol Pablo enfatizando, ustedes lo que saben, lo que han aprendido, no lo cambien. Y aquí estamos hablando de la Biblia, no estamos hablando de lo que yo les estoy diciendo y les estoy enseñando, estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios, ¿ve? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Porque, ¿qué es lo que hace el ladrón en la noche? Establecer las estrategias para lograr sus planes en la oscuridad. Porque la luz que es el evangelio, porque la luz que es el cristianismo no le permite a ellos realizar esa obra. Entonces se cierne sobre el mundo una cultura oscura para tratar de asfixiar a la iglesia, porque el propósito de ellos es contra Dios y contra la iglesia. ¿Sabía eso? Ese es el objetivo que tiene esta agenda que se está tratando de establecer, y vamos a demostrarlo en la palabra y con los hechos que hoy están aconteciendo. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, ¿dónde es que se va a decir paz y seguridad? Ustedes estamos leyendo, ¿no? La Biblia lo que hay que leerla nada más y darle sentido gramatical que tiene. No hay que ser un teólogo, ni hay que ser un exégeta, simplemente leerla como ella es, dándole el énfasis gramatical que tiene. Dice que cuando digan paz y seguridad, ¿dónde se dice paz y seguridad? En la filosofía y la cultura oscura. Entonces estamos leyendo el pasaje. Lea el pasaje para que tú veas que dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, el ladrón que está operando en la noche es el que va a decir paz y seguridad. Estamos leyendo bien, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer de otra manera. Aquí tenemos licenciados en lengua española. Dice paz y seguridad. Dice entonces, dice vendrá sobre ellos. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre el sistema anticristo. ¿Que opera dónde? En las tinieblas. ¿A manera de qué? De ladrón. El ladrón coge lo que no es de él. El ladrón, cuando tiene que ver con el anticristo, es el que roba tus ideas de la verdad. Es el que manipula tu noble capacidad para razonar la verdad que te trae a la luz. Ese es el ladrón del que está hablando la Biblia. No es un ladrón de gallina. No es un ladrón de banco. Es el ladrón que quiere secar tu alma y vaciarte del beneficio de Dios. Estamos entendiendo la idea, ¿verdad? Lo que la palabra del Señor está hablando. Entonces, cuando uno va a escuchar a alguien, uno tiene que saber todas estas cosas para evitar ser engañados y más tristemente manipulados en relación a lo que la palabra de Dios está enseñando. Dice, cuando ellos crean que lo logran, porque este sistema, utilizando el hedonismo es, vengan que aquí sexo libre, tienen ideología de género, lo mismo hembra con hembra, macho con macho, esto, lo otro, no importa. El sufrir aquí no, aquí nadie va a sufrir. Cuando el evangelio dice, si sufres por mí, tú vas a recibir. Bienaventurado es el que sufre, bienaventurado el que llora. En el evangelio,
cuando dice bienaventurado el que llora, bienaventurado el que sufre, es porque está pensando en el que los que no están en el evangelio van a hacerte sufrir, van a hacerte para que tú renuncies a esa fe que tú has recibido. Pero como nos hemos empeñado en vivir bajo la gracia de Dios, no vamos a hacerle caso a estas insinuaciones diabólicas. Dice, vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y los dolores de la mujer encinta. Cuando los dolores de una mujer encinta, ¿cuántas mujeres aquí han dado a luz? Cuando llegan los dolores, es inevitable que el alumbramiento. Estoy equivocado yo. Es decir, cuando a la mujer le viene el dolor, pare. Y aquí dice, cuando venga, dice, como los dolores a la mujer encima, dice, no escaparán. Quiere decir que el dolor, ya el mundo está sintiendo esos dolores, hermano. Esos dolores están comenzando a sentirse los síntomas porque la presión de ese mundo pagano está comenzando a surtir efectos a nivel global y se están alineando ya todos los contenidos paganos para que tal proyecto pueda lograr concretarse. Y cuando ellos los crean que lo están concretando, viene sobre ellos repentinamente ese dolor y pare el fenómeno de la tragedia para ellos. Dice, mas vosotros, hermanos, ¿cuánto decimos amén? Bendito sea el nombre de Dios, ¿verdad? Mas vosotros sois hijos de luz. ¿E hijos de qué? Del día. ¿El ladrón dónde trabaja? En la noche. Viene a robar, viene a mutilar, viene a tratar de quitarte qué cosa. Lo que tú en el día lograste. Lograste en el día la verdad, lograste en el día el gozo, lograste en el día las bendiciones que vienen de Dios, lograste en el día la orientación que tú necesitas, la fe en el futuro con Dios. Ellos quieren robarte eso. Quieren que tú estés creyendo en que una mata es Dios. Ellos quieren seguir creyendo que el beneficio que tú vas a tener termine el día de tu muerte. Aniquilan, te mutilan el alma de tu perspectiva del futuro. Pero nosotros que andamos en el día, nosotros que andamos en la luz, que andamos en la verdad, estamos excluidos de ese dolor de parto que viene sobre ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Por tanto, hermanos, no somos de la noche ni de las tinieblas. Bendito sea Dios. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, ¿y qué? Y seamos sobrios. ¿Cuántos aquí alguna vez se emborracharon en su juventud? Una persona borracha no es una persona sobria. Una persona que no es sobria se monta en un carro y no ve la luz roja, ni la ve amarilla, ni la ve verde. Pasa. O sea, la persona que no está sobria no tiene una capacidad que lo haga distinguir el bien del mal. Entonces, cuando aquí dice, hijitos, ya eso sí es a nosotros. Nosotros sí tenemos que estar despiertos. Debemos estar sobrios. Es decir, hermanos, que estos pasajes, aunque tienen muchísimo más para poderlo aclarar, para que nos dé muchos más elementos de lo que estamos hablando, no quiero detenerme mucho acá. Quizás más adelante volvamos a ellos. Por lo que queremos decir que el surgimiento del ocultismo y el surgimiento del oscurantismo quedó demostrado en estas reuniones, volviendo a la idea porque hicimos un paréntesis, en estas reuniones del Foro Económico Mundial, que están dando pinceladas religiosas para aglutinar a las masas que adopten su gobierno y nuevamente la iglesia apóstata o la iglesia anticristo o la iglesia institucionalizada se está prestando para tal siniestro plan. ¿Saben eso? El Papa recientemente dio su bendición para esta agenda del Foro Económico Mundial. Dice, es inevitable lo que viene y si es inevitable hay que formar parte. Son palabras textuales. Y es inevitable lo que viene. Entonces, como es inevitable, tenemos que estar allí como representantes de una religión supuestamente cristiana. Entonces, no es el sistema comunista. No es el sistema comunista. Es una representación religiosa que se está aliando con los parámetros que no vienen de Cristo y su palabra para establecer esa hegemonía. Porque es una hegemonía que ya tuvieron y perdieron, pero que tanto ellos como los paganos de la antigüedad
empezando por Babilonia, siguiendo por estos grandes imperios que ya nosotros estudiamos, hasta el día de hoy tienen esa ambición, inclusive los judíos. Los judíos son parte de esa gente, ¿ustedes saben eso? Los judíos están esperando hoy al Mesías, que va a establecer un milenio literal, y que ese Mesías, a través de ese gobierno, él sentado en Jerusalén, quieren lo mismo que los demás. Quieren lo mismo que los demás. Cristo va a venir, se va a sentar allí en una butaca. La butaca yo no sé de dónde la guardó David, pero dice que el trono de David. Y ni sabe lo que quiere decir trono, ni sabe lo que significa la palabra trono. Y entonces David la van a encontrar, parece, en algún lugar, y él se va a sentar ahí, y él desde allí va a gobernar el mundo entero. Un imperio global. Eso no es lo que dice la Biblia. Entonces utilizan textos bíblicos, y de eso hay muchos hermanos nuestros, de nuestras amadas denominaciones, que son teólogos, que son doctores en teología, que enseñan que sí, que va a haber los judíos lo ven desde una posición nacionalista. Los católicos ven el reino de Dios a través de esa institución. Es una institución. Nosotros vemos que el reino de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y depende a tu fe, y depende de tu fe. Ante ese objeto de fe, estás definido si eres Abel o eres Caín. No hay otro. O somos Abel o somos Caín. ¿Quién somos nosotros aquí esta mañana? Yo soy de la sangre de Abel, que fue la sangre que fue derramada, que fue la sangre de aquel primer mártir de la fe, pero es la primera sangre que se derramó en la tierra, fue la semilla que fecundó la humanidad para que hoy todavía haya hombres y mujeres que tengamos la misma fe que tuvo él, el mismo corazón que tuvo él, y no vamos a ir tras el hereje, detrás de él, el contumaz que fue Caín. Entonces, hermanos, en esta última reunión que ellos celebraron, para terminar ya la idea, yo sé que estamos avanzados en el tiempo, en esta última reunión dedicaron un tiempo al rescate de sus raíces paganas. ¿Sabían eso? Eso si se dan las noticias, la gente como no tiene la verdad bíblica, la ven pasar y no se dan cuenta de lo que están viendo pasar. Pero hermanos, estemos atentos de lo que nosotros estamos recibiendo y cómo lo estamos asumiendo. Porque tú puedes oír la palabra y dejarla pasar, pero si tú te aguantas y la guardas, cuidado con lo que se guarda. Y dice que ellos en esta última reunión trataron de rescatar sus raíces culturales. Hicieron mención a un dios que se llama el dios Bolo. Este es el nombre de un dios o del dios eslavo. Los eslavos son unas comunidades que existieron y existen todavía en varios diferentes países europeos, que ellos mantienen esta cultura y ellos defienden esta cultura. Y fue mencionado el dios Bolo como una pincelada para hablar de religión y para hablar precisamente del rescate de la cultura que los trajo a ellos hasta este punto en el que están hoy. En vez de darle gloria a Dios por lo que pudieron hacer bueno, no, le atribuyen todo a esa cultura que ellos vienen, esa cultura rebelde que traen desde los mismos inicios de la raza humana. Entonces, este es el nombre del dios eslavo que está presente primero en la tierra, segundo en el bosque, en los bosques, y tercero la fertilidad. Estos plantean algunas cosas. Primero, ellos plantean que el mundo es un gran árbol del cual todos formamos parte. Ahí qué cosa está de la antigüedad. Ahí está el panteísmo, ¿no? O sea que están yendo ¿a dónde? A las raíces, donde esas religiones y esas culturas decidieron desviarse de Dios. No porque no creían en Dios, sino que decidieron irse contra Dios. El ateo más grande que hay en el mundo, hay un momento en que dice, ay Dios mío. Dijo una vez un filósofo muy prominente que culturas puras no existen. Culturas no, filosofías puras no existen. Porque siempre hay un punto en el que hay vulnerabilidad. La fe en Dios está fuera de eso. Amén.
ellos plantean que existe un Dios bueno y un Dios malo. Ya vamos 5 minutos. Perún es el Dios bueno. Ese es en la cultura eslava, que están rescatando, ¿qué cosa? Los valores paganos. Y esos son los que se están mencionando suspicazmente en esas reuniones donde ya la iglesia está poniendo su mirada y se está haciendo ese sincretismo del que siempre se ha hecho para tratar de alcanzar, el pretexto de alcanzar al mundo, y no un pretexto, una realidad que quieren alcanzar y gobernar el mundo. Existe ese Dios malo y bueno, y Perún, siendo el Dios bueno que gobierna el cielo, y en las ramas de los árboles es donde habitan los dioses. Esa es la mitología, la cultura, la manera en la que ellos ven la religión. Luego estaba el tronco. Acuérdense que ellos ven, en esta cultura eslava, ellos ven el mundo como un gran árbol, lo definen como un gran árbol. Luego estaba el tronco, que era el mundo de los vivos, que también los gobernaba Perún, que Perún es el Dios bueno. Y el otro era el Dios Bolo, que es el Dios malo. Este era el que regía el mundo de los muertos, que eran las raíces de los árboles, son los muertos. Este robaba las cosechas, este Dios, que es el Dios malo llamado Bolo, es el que roba las cosechas y también robaba a las mujeres, un delincuente. Robaba también a las mujeres que eran los hijos de Perún. Fíjate, entonces, ¿cómo es posible que gente tan inteligente, cómo es posible que gente tan llena de recursos, tan llena de capacidad, centren su atención en ese sistema pagano? Porque no es el sistema pagano en sí, sino es lo que representa. O sea que el anhelo de ellos es usar eso para engañar a los que están en la verdad y lograr un propósito siniestro que está más allá de esas religiones ocultas que ponen a Satanás y el hombre inicuo, que es el anticristo, frente a todo eso para ir contra los hijos de Dios. Hermanos, déjenme decirles, es tan oscuro y poderoso lo que se está cirniendo sobre el mundo, que nosotros aquí, como dijo la hermana Margarita, debíamos ponernos a orar, que Dios nos guarde, que Dios nos dé el valor y la firmeza de mantenernos en este camino, porque llegará el día de la persecución como ya la hubo, pero hay presiones espirituales dentro de las convenciones, dentro de las denominaciones, dentro de las grandes iglesias, que si tú no vas por donde ellos te dicen, a ti, mira, te mutilan, te echan por un lado. Ese es el principio de Satanás. Pero nosotros vamos por aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo vine para sacarlo de las tinieblas a la luz. Yo vine para que ya no tengan más sed, porque yo soy el agua de vida eterna. Yo vine para que ustedes no tengan más oscuridad. Pasen de las tinieblas a la luz. Podemos glorificar el nombre de nuestro Dios. A partir de este hecho, Perún persigue a Bolo. Perún es el Dios de los buenos y Bolo es el Dios de los malos. Y como que Bolo se está robando a las mujeres y se está robando a las cosechas, entonces el Dios bueno, que es Perún, lo persigue por el mundo. Estas persecuciones originaron las tormentas y desastres naturales que hay en el mundo. O sea que cada vez que suena un trueno es Perún que está persiguiendo a Bolo porque le robó a las mujeres. Así que todo es un sistema de mentiras que van arrastrando, pero ese es el Foro Económico Mundial. ¿Tú sabes quiénes están ahí? La élite del mundo. No es Panchito el cojo, que es un ignorante que no fue a la escuela, no sabe leer y escribir. No, ahí están los genios de la tecnología, los genios de la economía mundial, los genios del complejo militar, industrial. Ahí está la gran élite que domina y controla el mundo en la realidad que vivimos hoy. Ni los gobiernos pueden ir contra eso. Es tan horrible y tan extraordinario lo que se está haciendo que hay que vivir bajo la gracia de Dios que te cuida. Y yo estoy seguro en Cristo. Como dijo aquel hombre sencillo llamado Josué, ustedes cojan y hagan lo que les dé la gana, pero yo y mi casa serviremos a quién? A Jehová. ¿Y quién prevaleció? Él y su casa. Nosotros somos de la casa de Jehová.
somos la casa del Dios Todopoderoso, porque todo proyecto caerá, porque lo dijo el Padre, cuando haya paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué cosa? Destrucción repentina, porque nosotros estamos bajo el Dios de la gloria, de la autoridad. Los eslavos, para puntualizar y así terminar, son pueblos antiguos diluidos en Europa, pero son muy aferrados a su cultura ancestral. Es decir, que la cultura pagana ha venido a lo largo de los siglos estableciéndose en los pueblos. Vino el cristianismo, y el cristianismo, sin tirar un tiro, sin ser violento, sin imponer coercitivamente a la gente, sin manipular a la gente, sin usar estrategias de dominación impositiva, solo por amor, ha llegado hasta el día de hoy. Y hoy estamos aquí por amor, por el amor de Dios en tu vida y en la mía. Y nosotros no somos parte del sistema global, somos parte del sistema espiritual que la Biblia llama reino de Dios. Que Dios le bendiga. Es el deseo de nuestro corazón en esta mañana. Dios le bendiga, hermanos.